¿Qué pasaría si la religión no fuera solo fe, sino uno de los primeros sistemas operativos de la civilización? Pensemos en esto por un momento. Habitualmente, cuando se discute sobre la historia de las religiones, la conversación pública cae en una trampa binaria muy limitante. Ujú, totalmente. Por un lado, se la defiende como una revelación divina literal e incuestionable. Y por otro lado, desde una postura un poco más cínica, pues se la descarta como una simple superstición irracional de nuestros antepasados precientíficos. Exacto. O sea, es como si no hubiera un punto medio. Así es. Pero, ¿y si ambas posturas están ignorando el verdadero motor de la historia humana? Hoy vamos a hacer una exploración profunda de varios análisis sociológicos, históricos y filosóficos centrados en el libro God Index, From Myth to System. Y la misión de este análisis es proponer un cambio de paradigma. Pasar del mito al sistema, digamos. O pensamiento mágico, sino para desarmar la religión y verla como un mecanismo histórico brillante, o sea, una tecnología civilizatoria que permitió a los primeros grupos humanos coordinar comportamientos masivos, transmitir valores y asegurar su supervivencia. Y fíjate que lo fascinante aquí es que, para entender el origen de esa tecnología, tenemos que observar cómo opera la mente humana frente al caos. La arquitectura de nuestro cerebro simplemente detesta la incertidumbre. Claro, la odiamos. Necesitamos respuestas. Exacto. Y para ilustrar cómo intentamos resolver ese problema, hay un experimento clásico de mediados del siglo XX del psicólogo B.F. Skinner. Él colocó palomas hambrientas dentro de unas cajas con un mecanismo que dispensaba comida. Espera, ¿palomas? Sí, palomas. Pero aquí estaba el truco. La comida caía en intervalos de tiempo completamente aleatorios, sin importar en absoluto lo que hiciera el ave. ¡Wow! O sea, no había relación causa y efecto. Ninguna. Sin embargo, las palomas no interpretaron esto como un evento al azar. Si una paloma casualmente estaba girando la cabeza hacia la izquierda cuando cayó el grano, repetía ese movimiento. Si caía más grano, consolidaba la acción. Construyeron un ritual. Exactamente. Con el tiempo, desarrollaron pequeños bailes o giros, convencidas de que sus acciones estaban causando la aparición de la comida. Construyeron una correlación causal donde no existía absolutamente ninguna. Básicamente, frente a la aleatoriedad total, inventaron un ritual para sentir que tenían el control de su entorno. Así es. Y si llevamos esa dinámica a la escala humana, lo que vemos no es un error de procesamiento, sino un mecanismo de supervivencia infinitamente más sofisticado. Nuestra capacidad para detectar patrones, incluso cuando son falsos positivos, fue una ventaja evolutiva enorme. Claro, porque en un mundo antiguo lleno de peligros inexplicables como sequías o plagas, la mente humana necesitaba reducir esa ansiedad paralizante, ¿no? Ujú. Al crear rituales y narrativas, las primeras comunidades generaban esta ilusión de control, que les permitía seguir funcionando. Entonces, en sus orígenes, la religión no era un acto de irracionalidad ciega. Era el modelo de organización más avanzado de la época. Literalmente. Funcionaba porque mitigaba el terror al entorno y, pues, unificaba a la tribu bajo un mismo conjunto de reglas. Bueno, vamos a desempacar esto, porque si entendemos que la religión nace como esta herramienta de supervivencia, la gran pregunta es ¿cómo opera en el día a día? Y aquí la analogía del software social es iluminadora. Ujú. Podemos pensar en estos sistemas como un sistema operativo. Un sistema en una computadora corre en segundo plano, organiza los archivos, asigna la memoria, todo para que tú simplemente hagas clic en un icono sin tener que leer líneas de código complejo. Claro, abstrae la complejidad. Exacto. Y la religión hace eso con el comportamiento humano. Transforma abstracciones morales gigantescas como debemos preservar la cohesión social en hábitos diarios automáticos. Define qué es sagrado, qué es impuro, qué trae honor y qué trae vergüenza. Y conectando eso con la filosofía, un análisis de la UNAM sobre Baruch Spinoza nos da una perspectiva fundacional. En el siglo XVII, Spinoza argumentaba que los vínculos religiosos no necesitan depender de milagros para tener valor. Interesante. Él veía que estos lazos podían brotar de la razón natural para construir una comunidad, o sea, buscaban construir intersubjetividad. Una realidad compartida, ¿verdad? Exacto, una realidad donde miles de individuos que no se conocen pueden confiar entre sí porque operan bajo las mismas reglas.
Para Spinoza, esta arquitectura moral no buscaba oprimir, sino aumentar lo que él llamaba la potencia de actuar. O sea, hacer a la comunidad más fuerte y resiliente. Totalmente. Y más libre de los peligros del estado natural. A ver, espera, tengo que frenar un poco el análisis aquí e introducir algo de fricción. ¿Adelante? Entiendo la religión como este código fuente de la ética. Pero para una mentalidad moderna, la forma en que se ejecuta parece innecesaria. Si la meta es organizar a la sociedad, ¿por qué no escribieron un manual de buenas prácticas y dejaron de lado los altares y los ayunos? Claro, es una objeción muy común. Porque, a simple vista, un ritual parece una repetición vacía y mecánica. ¿Por qué sobrevivieron miles de años? Pues la respuesta corta es que no somos computadoras que se rigen por ideas descargadas en un PDF. Requerimos repetición encarnada. Necesitamos que el cuerpo participe en la idea. El sociólogo Pierre Bourdieu analiza esto con el concepto de magia social. Él señala que ciertos actos simbólicos, como un matrimonio o una graduación, transforman la realidad, pero solo tienen efecto porque están respaldados por la creencia de todo el grupo. Claro, un título es solo papel con tinta, pero altera tu salario porque todos acordamos que tiene valor. Exactamente. Esa es la magia social. O sea que la regla funciona únicamente porque la creencia colectiva la sostiene. Y el ritual es el mecanismo de mantenimiento de esa creencia. Son tecnologías de sincronización de alta precisión. Organizan el tiempo, enfocan la atención colectiva y unifican la memoria. Son el pegamento de la intersubjetividad. Me encanta eso. Y fíjate que me gusta pensar en esto con una analogía muy de hoy. Es como sincronizar un teléfono con la nube. A ver, cuéntame. Si nunca lo conectas a la red, el reloj interno se desfasa, las aplicaciones dejan de funcionar y el dispositivo queda aislado. En la historia humana, el ritual, ya sea el Shabbat o el Ramadán, es ese protocolo de sincronización forzada. Claro, te obliga a reconectarte con el servidor central de la comunidad. Exacto. Descargas las actualizaciones morales. Piensen en quienes nos escuchan, lo difícil que es desconectarse del trabajo un domingo. Siempre hay un correo más. Las religiones antiguas resolvieron eso declarando el descanso como una ley del universo. Y hablando de leyes, si conectamos esto con el panorama general, estos sistemas crearon marcos legales inmensos mucho antes de los estados modernos o las constituciones. Regulaban todo, desde compensaciones por daños hasta higiene, proveyendo el andamiaje completo de una civilización. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto de God Index utiliza el judaísmo como caso de estudio. Introduce una idea del filósofo Mordecai Kaplan. Ah, sí, la civilización en evolución. Así es. Kaplan argumentó a principios del siglo XX que encajar al judaísmo en la definición moderna de religión es un error. No es solo teología sobre el más allá, es una civilización religiosa en evolución. Que incluye historia, idioma, ética, un destino colectivo. Exacto. Y esa reestructuración conceptual cambia todo, porque el enfoque pasa a la infraestructura legal, a la halajá. Y la brillantez de la halajá es que hizo a esta civilización a prueba de colapsos. Históricamente, cuando un imperio caía y su capital era destruida, la civilización desaparecía. Sus dioses morían con el templo. Claro, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, la lógica histórica dictaba que el judaísmo debía desaparecer. Pero no lo hicieron, porque su sistema operativo estaba descentralizado, era portátil. ¿Y cómo funcionaba esa portabilidad? Pensemos en las leyes dietéticas, el kashrut. A simple vista parece una restricción arbitraria, pero si solo puedes comer alimentos preparados de una manera específica, estás geográficamente obligado a vivir cerca de tu panadero, tu carnicero. La ley te obligaba a mantenerte cohesionado sin necesitar fronteras físicas. El software estaba tan incrustado en la rutina diaria que la caída del estado político no pudo desinstalarlo. Cada hogar sostenía una copia completa de la civilización. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importante al debate moderno. Al aplicar todo este análisis racionalista, alguien podría preguntarse, ¿entonces estamos descartando la idea de Dios? ¿Lo reducimos a un simple truco sociológico? Es una excelente pregunta. Y aquí es donde el marco de God Index brilla. No se trata de negar la experiencia, sino de estudiar qué hace. Nos pide dejar de medir a Dios como un objeto físico y estudiar la función que ejerce en un sistema complejo. A ver si logro anclar esto.
Si vemos un país moderno, usamos el Producto Interno Bruto, el PIB, para medir su economía. No es un objeto, es un índice, que refleja qué tan bien alineados están los recursos. Ujú. Este texto propone que Dios funcionaba como la métrica de salud moral, un índice Dios. Exacto. Esa es la traducción estructural perfecta. En un sistema complejo, cuando las partes se alinean, emergen propiedades nuevas. Cuando una sociedad alinea sus leyes y su ética hacia la justicia, emerge la coherencia. ¡Wow! Dios, bajo este lente, es ese índice de coherencia civilizatoria, el punto de referencia que evita la entropía. Eso cambia cómo leemos los textos antiguos. Si dice que Dios castiga a una nación, la lectura funcional nos dice que es un colapso sistémico. Si normalizas la corrupción y rompes la cohesión ética, el sistema genera inestabilidad y ruina. Exacto. El castigo no es mágico, es matemático. Y cuando dicen que Dios provee, describen la paz y prosperidad de un sistema de valores ordenado. Transformaban el caos potencial de miles de personas egoístas en una arquitectura de responsabilidad internalizada. Así es. Pero claro, esto nos lleva a nuestra realidad contemporánea. Si la religión era este sistema operativo maestro, ¿qué sucede cuando la desinstalamos a nivel global? Y las sociedades seculares modernas han sido muy exitosas en eliminar la creencia, pero fracasaron en reemplazar esa inmensa infraestructura social. Borramos el código, pero seguimos con el mismo hardware biológico. Y está arrojando arrones lípticos. Tenemos una crisis de significado sin precedentes. Sin esas instituciones desapareció la disciplina moral compartida y la memoria intergeneracional. El vacío se llenó con aislamiento y tribalismo. Y fíjate, basándome en los textos científicos de nuestras fuentes, hay un paralelismo perfecto. El físico Richard Feynman dio un discurso en 1959 sentando las bases de la nanotecnología. Ah, claro, hay mucho espacio al fondo. Ese mismo. Predijo que manipularíamos la materia a nivel atómico. Pero el análisis señala algo escalofriante. Estaba tan fascinado por el cómo lograrlo que omitió por completo la pregunta de por qué o si deberíamos hacerlo. Y ese contraste define nuestra era. La ciencia nos da un poder inmenso. Describe lo que es, pero no prescribe lo que debería ser. Asume que la tecnología es moralmente neutral. Exacto. Y así terminamos en una civilización hiperconectada que a Feynman le parecería magia, pero completamente fragmentada a nivel ético. Exactamente. Construimos un mundo donde la ciencia organizó la materia, pero perdimos la tecnología antigua que organizaba el significado. Hoy habitamos realidades cognitivas a la carta, sin capacidad de confiar en el prójimo. Por eso la propuesta de ver la religión como sistema es tan urgente. No es una invitación a regresar en el tiempo. Claro, no vamos a volver a la superstición. No, la ciencia no genera cohesión intergeneracional ni da propósito al sufrimiento. Necesitamos entender estas antiguas tecnologías religiosas para diseñar equivalentes racionales y contemporáneos. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, el panorama queda claro. Hemos desarmado la ilusión de que el pasado religioso era simple ignorancia. Las tradiciones religiosas fueron los motores de supervivencia más complejos jamás creados. Organizaron nuestro tiempo, nuestras leyes y nuestra realidad compartida. Y el verdadero reto para la humanidad no es destruir el significado heredado, sino traducir esta antigua tecnología en sistemas éticos y medibles para el mundo moderno. Tenemos que entender nuestro código fuente para no colapsar el sistema. Y creo que podemos dejar a la audiencia con una idea provocadora. A ver. Si Dios es el índice de nuestra coherencia social, de qué tan alineados están nuestros valores y nuestra responsabilidad, ¿qué puntaje creen que tendría nuestra civilización digital actual? Es una pregunta tremenda. ¿Podemos construir un sistema ético para el futuro sin olvidar la tecnología milenaria que nos trajo hasta aquí? Es el gran desafío de nuestra época. Sin duda. Y si esta perspectiva resulta de interés para quienes nos escuchan, continúen explorando God Index, From Myth to System, donde el judaísmo, la ciencia, la filosofía y la civilización moderna se analizan a través de un lente racionalista y sistémico. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.